Muy buenos días, queridos amigos. El día de hoy traemos un tema que es alimentos y tenencia de los niños. Pero antes, miren, no puedo dejar de pronunciarme sobre lo que ha pasado en estas últimas semanas, la violencia absurda, innecesaria, que nos han venido matando a muchas mujeres y ultrajando de manera cruel a muchos niños. No voy a señalar todos los casos porque todos los tenemos en nuestra alma y en nuestra retina. Pero con respecto a este miserable, a este hombre que deshonra a muchos compatriotas de ellos y que no es digamos, la generalidad, esta persona tiene que venir aquí. Colombia, agradecidos a la policía de Colombia, que ha capturado evidentemente porque la policía peruana ha estado detrás. Nos dice el general Angulo que ha estado todos los días comunicándose. Pero bueno, ¿cómo va a hacer este hombre? Bueno, lo van a expulsar. Es la manera más rápida. Lo expulsan, lo llevan, lo traen. ¿Y a qué se enfrenta este miserable? Ay, a la mamá de Katherine Cynthia, mi beso, mi cariño, te lo dije. No iba a haber piedra que no se levante para que este miserable vaya a cadena perpetua. ¿Por qué cadena perpetua? Porque no solamente la ha matado, sino hay agravantes. Uno, que era mujer, y dos, la crueldad infinita que has tenido este miserable para cegarle la vida y el dolor inmenso que ha tenido en su larga agonía de 6 días. El tema de Katherine no lo vamos a olvidar nunca. Y sabemos que hay algunos que todavía no aparecen, como aquella mujer que fue en Villa El Salvador del cilindro. Fue encontrada en el cilindro en Villa El Salvador. Y el del Salvador, la mujer calcinada, humeante, su cuerpo tirada, como si fuera una basura. Entonces, yo exijo que el registro de agresores sea, por favor, de carácter público, porque tenemos que saber quién es quién, queridos amigos. Así es, Rosario. No cesan los feminicidios, no cesan. Pero tenemos que hablar también de otra problemática bien compleja, que son las pensiones de alimentos. En tu consultorio, el consultorio de la señora Ley, nuestra querida Rosario Zacieta. Bueno, en realidad este tema del señor Richard Acuña y de la señora Ganosa va a ser una especie de catapulta para poder hablar de lo que a todas y todos les interesa. Son deberes. Son los deberes y lo que tú no tienes derecho a hacer y lo que sí tienes derecho a hacer. Así Entonces, en primer lugar, la pensión de alimentos es para todos los niños. Sí, y además se da a partir de una separación de los padres. O sea, se separan los padres y generalmente el tema de la pensión de alimentos es cuando la relación de pareja fracasa. Así es. Quede en suspenso, por lo menos, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí, papelito. Ahí, papelito. Porque lo que se dice... se lo lleva el viento. Se lo lleva el viento. Nada, porque mientras estás bien, no te preocupes, amorcito. No te preocupes, amorcito, yo te voy a dar. Te voy a dar. Entonces, todos sé que están conectados y se abre el consultorio. Pregunten lo que deseen. Por ejemplo, ¿quién tiene que pagar la pensión? Exacto. El que no vive con el niño. Y pagarlo de manera apropiada. Ahora, ¿cuánto? Porque también muchos se dicen, no, pero es un montón de dinero. Pero depende por ejemplo, que Dios no lo quiera, las enfermedades del niño y de las costumbres que tengan, de la forma en qué colegio está. O sea, todo depende del manejo que han tenido padre y madre en el desenvolvimiento. Y de los ingresos que tenga el padre. Y de los ingresos también. Sí, porque lo que nos están enviando al WhatsApp, que ya aperturamos el consultorio, es precisamente, se ha volcado la noticia a la suma, ¿no?, de dinero que en este caso que usted mencionaba pasaba, ¿no?, el señor Acuña a su expareja. Entonces, si puede decir de qué depende, ¿no?, qué circunstancias son las que van a inclinar la balanza a la hora de definir cuánto va a ser lo que se va a terminar pasando. Para definir, Julio, una pensión de alimentos, yo meto 2 ingredientes en la licuadora.
1, ¿cuánto necesita el niño? Ahí está. Y 2, ¿cuánto puede el padre o la madre? Y le meto velocidad. Ese es el drama. Por ejemplo, habían jueces que de determinado distrito decían: lo siento, doctora Cecita, yo no doy más de 400 soles. O sea, como si un niño en San Juan de Miraflores gastara menos que un niño de otro distrito más pudiente. Discriminación. Discriminación brava. Entonces, ¿hasta cuánto le puedes embargar? Hasta el 60%. ¿Hasta cuándo tienen los papás derecho? El 60% del sueldo. Sí. O sea, digamos, si un padre se pone sabroso, la ley puede embargarle el 60% de sus ingresos. Pero entre todos los hijos. O sea, si el pata tiene 8 hijos o 10 hijos, el 6% para cada hijo. Claro. O sea, lo máximo para poder embargar el 60%. Hasta los 18 años. Porque hay que preocuparse por los niñitos, los menores. Yo, a veces, tú tienes que reconocerte. Tú tienes que... ¿Cómo es la relación entre él y tú? Cállate la boca, tú no sirves para nada, acá la plata la pongo yo. Eso se llama asimetría de poder. Ajá. Uno tiene todo el poder y la otra parte tiene que callar. Y a eso voy a la siguiente pregunta, porque al ver es inevitable mencionarlo, el caso de Richard Acuña. Lo que se manifiesta también es, si el hombre da, por ejemplo, un montón de dinero, soltemos cantidades, 20.000 soles, 7.000 dólares en este caso. En este caso, ¿no? Tiene todo el derecho a, por ejemplo, no respetar las medidas de conciliación, días de visita. Mira, yo no sé si ha habido medidas de conciliación, pero si el padre, en este caso el proveedor de servicios, paga la renta del cuarto, del garaje, la casa, del penthouse, o sea, depende de que sea, él no puede decir: dame la llave que yo entro cuando me dé la gana. Eso no tiene derecho. Eso no le da derecho. Entonces, ¿qué es lo mejor? Ir a un centro de conciliación. Hay gratuitos y hay otros que no son gratuitos. Hay gratuitos en el Ministerio de Justicia. Y llegar a un acuerdo. ¿En qué te vas a poner de acuerdo? ¿Quién va a tener a los bebés? Régimen de visita. O sea, el papá no puede llegar y decir: me llevo la hija. La constitución entre las partes, eso, si es que se van a las malas al Poder Judicial es otra cosa. Pero si logra ponerse de acuerdo en el centro de conciliación, van a poder escribir una especie de manual, de reglamento. Así es, ¿no? un reglamento interno. Y yo siempre aconsejo serlo más detallista, porque no puedes poner tú: el padre lo podrá visitar a su hijo previa coordinación con la madre. Frito el padre. Claro. Porque tiene que coordinar previamente con la madre. Y como la madre no quiere coordinar, no es ese ejemplo. Así es, hay que ser lo más prolijos y precisos. Por una pregunta, acá le damos vuelta. Porque Richard Acuña, en un momento, de acuerdo a lo que hemos conocido a través de Magali, ponía: es la quinta pareja que le presentas a mi hija en 2 años. Bueno, ningún varón... A ver, ¿qué te parece? Ningún varón ni ninguna mujer es el cenami de la actividad afectiva de la otra parte. A ti te importa 3 pepinos con quién ande yo. Tenemos un hijo y ese hijo hay que pagarlo en proporciones iguales. Porque él decía: es la quinta pareja que le presentas a mi hijita, por lo tanto te voy a tal vez cuestionar el pago. Bueno, no puede haber condiciones. O sea, pero ¿por qué pasa eso? Porque no hay un acuerdo. Tiene que haber un acuerdo. Ahora, ¿qué acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Tú tienes que poner cuánto de dinero, son 30 desayunos, 30 almuerzos, 30 cenas, 30 comidas, esparcimiento, matrícula, gastos escolares, la vivienda. Si es una vivienda, y por ejemplo, doctora, pero yo no gasto porque mi mamá me da 2 cuartos y yo le doy plata. Esa plata tiene que pagarla también el papá, porque ella está poniendo una casa que no es suya y tiene que asumir los gastos del gas, la luz, etc. Acá nos están llegando ya al WhatsApp de la edición matinal todas las retaílas de preguntas. ¿Hombres o mujeres? Preguntan. Hay de mujeres y también de hombres, Está bien, doctora. porque todos tienen derecho. Variado, doctor, su público es variado. Y por ejemplo, aquí hay una pregunta de un hombre que dice: pago la pensión tal cual, pero parece que la esposa o la ex esposa no le condiciona las visitas al hijo. ¿Y ahí qué haces? ¿Y que te vas a quedar así hasta que el chico tenga 15 años? Hijito, anda al Poder Judicial, juez de familia, régimen de visitas. Un régimen de visitas que a ti te llene el alma. Porque no puede ser que hayan padres que den su pensión dentro de sus posibilidades y la madre
coacciones. O sea, hay siempre una coacción tanto de uno como de la otra parte. Y eso no se puede permitir. Y quien sufre es el menor al final. Dile que, ¿cómo se llama? Dile que le doy una cita gratis, hijo mío. Ahí está nuestra televidente, una cita gratis con la doctora Sacieta. No, si es varón, hay que protegerlos también. Claro, porque hay de todo. Doctora, también hay otra pregunta que pasan muchísimas mujeres. Hombres que dicen no tienen cómo sustentar sus ingresos. Ya. Entonces la madre dice, ¿cómo ahí se exige el monto que le tiene que pasar? Porque no tiene además un trabajo en el cual esté en planilla, por ejemplo, un trabajo formal. Ya. Que pueda ser monitoreado. Exacto. Claro. Acércate, cámara. Monkey. A ver, qué miedo. Escúchame. Si tú no tienes cómo probar los ingresos, prueba los egresos. Porque si el miserable se va al mejor restaurante y gasta 1.500 soles en una cena nocturna, evidentemente esto le dice sanción juez. O vas a su Facebook y está ¿cómo se llama? En una gran playa aquí con mi moto náutica. Ay, no tienes trabajo. Ay, aquí con mi whisky. Si no puedes probar los ingresos, prueba los egresos. De acuerdo. Una última pregunta de mi parte. ¿Qué pasa si en el convenio extrajudicial la niña o el niño está autorizada por los padres a pasar 2 meses en casa del papá, que es el que da la pensión de alimentos? Ya, régimen de Esos 2 visitas. meses, sí, o sea, por acuerdo. Enero y julio. Sí, enero y julio los pasas con el papá. Ya. Esos 2 meses que pasa con el papá está eximido de pagar la pensión de alimentos? No. Uy. Eso está eximido, no. Buena pregunta. Pero para eso hay conciliación. ¿Ah? Y en tu demanda tienes que decirlo. Y los meses que yo tenga, yo voy a asumir. Pero que usted dijo que era para, digamos, la obligación era por parte de aquel padre que no vive con el menor. Claro, para el Claro, niño. pero tú pones reglas. Si tú pones, por ejemplo, el centro de conciliación y tú y yo nos ponemos de acuerdo, Si queda el vacío, hay que llenar el vacío. Para eso necesitas... No vayas... pero ¿usted qué haría, digamos, si vienen las dos partes para que concilien? Yo como padre digo, doctora Rosario, doctora Sacieta, Yo le hago señora comprender. Lee, yo Siempre pago todos le los hago- meses y ahora la hija va a estar conmigo. Yo le hago siempre comprender al cliente. ¿Qué me está Porque pasando? tú no puedes... O sea, ¿cómo quieres que te digan las cosas? ¿Con anestesia o sin anestesia? Y me van a decir sin anestesia. Y sin anestesia duele. Duele, pero es la verdad. Y Pero, o después sea, voy a felices. pagar doble, pues, porque voy a alimentar a mi hija, voy a darle todos los cuidados a mi hija y al mismo tiempo voy a darle la pensión a la Eso mamá. tiene que establecerse. Y es en la demanda, si es judicial. En la conciliación, si no es judicial. Una cortita. ¿Y si el niño vive con el papá? ¿Está bien? ¿Qué pasa? La mujer es la que tiene que darle. Ella le Así puede es. venir también un proceso. Exactamente igual. Hay que mencionarlo Exactamente también. igual. Sí, lo que pasa es que la casuística es bien machista, por decirlo de una manera. Hay una predisposición de los jueces a creer que los papás, y eso es por la historia, ¿no? A creer que los papás son los únicos que tienen que Ahí tienes que dar tener mensualidad. ahí tienes que tener acá tiene buenas defensas, tienes preguntas. Una lluvia de preguntas. Sí, Sí, te arranca hay tu una pregunta. más porque además lo que le consultaba hace un momento, ¿no? Por ejemplo, el papá dice que gana 400 soles y solo le pasa 250 soles y dice, no tengo cómo probar cuánto Repite, gana. por favor. Lo que usted nos precisaba hace un momento, ¿no? ¿Cómo prueban cuánto ganan? Vuelven a reiterar la primera pregunta porque solo le pasa 250 soles de pensión de alimentos. Ya. ¿Es taxista? ¿O qué Dice es? que gana solo 400 soles. ¿Mensuales? Sí, así le Ya. ha puesto la madre. Ya, entonces los chachos vuelan, pues. Porque nadie gana 400 soles mensuales. Entonces, hay que probarlo. ¿Cómo se llama? Centrales de riesgo, donde, ¿cómo va a ser que gane 400 soles y el banco tal le da un crédito hipotecario de $800.000? ¿Ah? Entonces, con eso, tú vas pechando y vas parchando. Ajá. Vas parchando, porque tú tienes que llegar a la realidad. Sí, de acuerdo. Tengo otra pregunta. ¿Qué A ver, pasa si Hoy día René está contra preguntón. Claro, es que acá habemos personas que estamos claro. en esta situación, ¿no? Claro, felizmente tenemos buenas relaciones, pero igual las dudas están. ¿Qué es Ya. lo que pasa? ¿Qué pasa cuando el padre, que en Ya. este caso está dando la pensión, pierde el trabajo y lo demuestra? Tienes que inmediatamente ir al juez. Ya, pero ¿qué pasa? ¿Se acumula la deuda o a eso voy? O sea, si uno tiene que pagar, por decirle, 1.000 soles al mes como pensión de alimentos y pierdo el trabajo 3 meses sin trabajo, ¿esa deuda se acumula o se perdona? Uno, tú tienes que, como papá, ya sabes, ese es tu derecho, perdí el trabajo,
la carta de despido, abro si hay un proceso judicial, lo meto eso al juez y digo, señor juez, me quedé sin chamba. Me quedé sin chamba. Por favor, téngalo presente. ¿Y qué pides? Pides que como has quedado sin chamba, se calcule en base al sueldo mínimo. Ah, ya. ¿Me entiendes? Eso yo hago. Lo restante no queda como deuda. Ahí tú tienes que pedir. Claro, y entonces, y también pedir que sea retroactivo. O sea, ahí hay una serie de cosas, pero sí se puede. Porque Doctora, también estamos hablando del tema de cuánto demora el proceso judicial. Ese es otro tema. Doctora, acá hay una pregunta que llega de una dulce abuelita. Ojo con eso, doctora. Dulce. Dice, vivo con mi nieta, su mamá la abandonó cuando era muy chiquita y mi hijo, dice la señora, está con otra pareja y el hijo le pasa solamente 100 soles mensuales. A la madre, a su mamá, que es la abuela de la niña. Exacto. Ay, mamá. Doctora, su indignación. ¿De qué distrito es, sabes? San Juan de Miraflores. Ya, ok, ya. Querida, guerrera, que no has parado. Debiste parar, pero te tocó una hija que no tiene la calidad de madre y estás en esa situación. Escúchame, dame el teléfono que tú vas a hablar conmigo gratuitamente en una cita gratuita y vamos a ver qué hacemos. Pero creo que vas a tener que demandarlo a la hija y al papá. Fuerte, doctora. Sí, son dos casos, creo, ¿no? Sí, le dan los teléfonos, dime. Y tenemos otro más porque hay bastantes hombres que están escribiendo también. ¡Qué lindos! Tengo descuento por juicio, 20%. Mi hija tiene 10 años y por régimen de visita, cuando ella tenía 4 años, dijeron que puedo ir a visitarla en casa de la mamá y no puedo salir con ella solos. ¡Listo! ¿Se puede modificar eso? Por supuesto que se... A ver, el derecho de familia es cambiante. No, la pensión de alimentos no es lo mismo para un niño de 2 meses que para un muchacho de 15. Las visitas, cuando es infante, tienen que ser dentro de la casa de la madre. Pero es obvio, porque hasta las internas, hasta los 3 años tienen a sus hijos. Pero en este caso, caballero, en este caso, en el cual tienes que moverte. ¿Cuál es el proceso que se hace? Se hace el proceso de modificación de régimen de visitas. Eso es lo que hay que hacer, ¿correcto? Y sé lo más detallista. Las visitas tienen que ser de lunes a viernes de tal hora. La puedo sacar, ¿no? Sí, la puedo sacar, porque hay 3 formas. O tienes que estar dentro de la casa, lo cual yo nunca pues consulto y digo, no, hay que sacarla. Externamiento y pernocte. Primer y tercer fin de semana, la sacas el viernes del colegio, la llevas el domingo a su casa. Pero tiene que estar establecido. Día del padre con la padre, día de la madre con la madre, cumpleaños de los abuelos, cumpleaños de Navidad. Primer y tercer año, Navidad con el padre. Y Año Nuevo con la madre. Y pares es al revés. O sea, pero hay que hacerlo, vacaciones escolares. Y los feriados, Semana Santa. Exacto, porque lo importante es ponerse de acuerdo porque quienes pagan los platos rotos de una mala relación de pareja son los padres. La pregunta concreta es, ¿qué pasa si mi hijo o mi hija comienza a decirme, papá, quiero vivir contigo, me encanta quedarme contigo? ¿Cómo convencemos a mami a quedarme contigo? Graba. En primer lugar, graba. Graben, siempre graben, documenten. Ay, doctor, pero yo estoy todo el tiempo con mi hijo. Bueno, pruébalo. ¿Qué estás haciendo? Hacen dulces, hace la tarea. La libreta de control es muy importante. Esa libreta de control... Pero puede, digamos, torcer la voluntad por la legal de un juez, esa documentación probatoria. Hay muchas cosas. Yo creo que sí. Nosotros hemos entregado a niños, a los papás, primero, la talla, el peso, cómo va de hemoglobina, cuál es la asistencia a los colegios. O sea, ya estoy dando muchos secretitos, pero es bueno. Pero es bueno, pues. Doctora, pero es bueno. Mucha gente joven también, ojo, padres jóvenes, yendo al WhatsApp de maternal, y nos dicen, doctora, ¿qué es lo más aconsejable? ¿Ir a una conciliación o directamente hacer un juicio? ¿Qué prefieres? Un minuto de felicidad, rapidez. Una conciliación te la bajo en 2 horas. Máximo, ya cuando la otra parte es muy conflictiva. Pero en tenencia son 2 años y medio. Pues ahí se aplica el famoso dicho de mejor un buen arreglo que un mal juicio. Un mal arreglo que un buen juicio. Claro. Pero no hay malos arreglos. Aquí no es que uno... Doctora, yo quiero conciliar. ¿Y qué quieres conciliar?
todos los días mi hijo conmigo y él que lo vea 2 horas al mes. Eso no es conciliar, pues, hijita. O sea, quieres toda la parte para ti y al otro no le das ni una gota. Equitativo, doctora. Tiene que ser equitativo, pero también, ojo a los papás. Cuando tú pides un régimen de visitas y eres ingeniero de minas, por decirte, tú estás 7 días acá y 14 allá. Entonces, yo siempre sugiero tener un cronograma. Entonces, ese cronograma se obliga todos los meses a decirle, este es mi horario. Se comunican con la mamá y eso es bueno, eso es muy bueno. Doctora, hay una adicional que le pasa también a muchísimas mujeres. Cuando el padre se va al extranjero y además ven, ¿no?, por las publicaciones que realiza, que la pasa bien, que tiene buen trabajo. ¿Cómo se hace ahí? Complicado. A ver, el juez peruano no tiene la posibilidad, de salir y su brazo llegar hasta Japón y sacarle de su salario parte, no puede. Entonces lo que tú tienes que hacer es ver si tiene inmuebles aquí y se embarga. Esa es una. O hacer el juicio de todas maneras. Y ojo, quiero dar un buen consejo. Este sí es un buen consejo. Muchas dicen, ay, no, doctora, porque yo no le voy a hacer juicio, porque yo, ni hablar, yo no aconsejo dejar de hacer el proceso de alimentos. ¿Por qué, cariño? ¿Por qué? Porque sencillamente, cuando tu hijo crezca y sea un rockstar o sea un gran profesional, ese padre que no te dio nunca nada y que ha envejecido, le va a pedir una pensión de alimentos a tu hijo. Así que, doctora, el que por su gusto muere, la muerte le sabe a gloria. Perdón. Una cosita, doctora, acá vemos historias de hijos que quieren desalojar a los papás. Oye, yo veo todos los días a TV de 6:30, a las 6 no me levanto, pero a las 6:30 hasta las 9:45 que ya me tengo que ir. Pero no puede ser, no puede ser. Quemando el WhatsApp. Ahora, no nos movemos de acá, por supuesto. Les pedimos a ustedes que nos sigan enviando todas las consultas que tienen. Las estamos recibiendo. No se vaya, Tras la doctora. pausa, vamos a seguir realizándole las interrogantes a la doctora Rosario Sacieta, que va a seguir respondiendo todos los problemas que hay, además, sobre pensión de alimentos. Vamos a la pausa rapidísimo, pero al volver. Muy bien. También, luego de la pausa, una mujer está denunciando que lleva 3 meses viviendo sin luz. ¿Qué es lo que ha pasado? Indica que le han robado el medidor. Esto es impresionante. Henry tiene un adelanto. Así es, compañeros, justamente porque aquí en esta casa, desde el 31 de enero, pues no hay luz. Los focos no funcionan, no hay corriente eléctrica. ¿Y por qué? Porque lamentablemente desde el último día de enero llegaron aquí personas y lo que hicieron fue retirar la caja justamente. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué está pasando? Porque hasta el momento no hay una solución aparente para esta mujer que ya necesita regresar a una casa que lamentablemente sin luz no es habitable. Con esa historia, pues vamos a regresar más adelante, compañeros. Con eso, con la doctora Sacieta, pero también con un niño de 11 años, obsérvenlo ahí haciendo sus piruetas, que es pobre, tiene escasos recursos y necesita mucho apoyo para cumplir con su sueño de ser un acróbata profesional. ¿Cómo ayudarlo? Silvana Palacio nos trae un adelanto. Así es, compañeros, la historia increíble de un niño de 11 años que sueña con ser el mejor acróbata. Más adelante volvemos con ello. Tus hijos son lo más importante en tu vida y con su salud no vale la pena.